Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Esta es la segunda entrega que estamos haciendo de estos estudios de una guía para la educación de los catecúmenos de doctrinas reformadas esenciales. Ya dimos los créditos al autor y en esta segunda entrega vamos a considerar la Santa Escritura. Aquellos que estuvieron con nosotros durante un tiempo escuchando estos años, bueno, se acuerda que dimos de la confesión, dimos de las Sagradas Escrituras o de las Santas Escrituras. Esta sección se divide en 10 preguntas, lo que van a estar con sus respectivos textos bíblicos para ir acompañando este estudio, ¿no? Y vamos a empezar con la primera pregunta de la Santa Escritura. En esta ocasión nos sigue acompañando también la hermana Diana en la lectura de los textos bíblicos y en la explicación que voy a dar ahora. La primera pregunta dice, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta es, la Biblia es la palabra escrita de Dios, divinamente inspirada e infalible. Y nos da los textos, dos textos que va a leer la hermana Diana ahora, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Y mientras si vas a 2 de Pedro, a capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 es un texto muy profundo que yo le invitaría a que vayan al canal de Prédica, que ahí me estuve ampliando sobre estos textos que aparecen ahí, pero en segunda de Timoteo 3:16 aparece que es un soplo de Dios, creo que es Peutenautos, creo que sí, soplo de Dios mismo. Y ya vamos a hablar un poquito de esto de la inspiración divina acá, ¿no? En segunda de Pedro, que también aparece, que es inspiración divina, ahí vemos que, aunque ya lo aclaré en las prédicas, esto lo voy a modo de repaso, amado, porque está en el canal de prédicas esto, pero a modo de repaso, cuando hablamos de inspiración, no significa como un poeta que dice, o un cantante de un compositor de una canción que quiere escribir una canción romántica, dice, eh, fui inspirado anoche porque justo vi las estrellas y la luna y me acordé de tu amor. Y entonces empieza a escribir una rima de una... No, eso no es inspirado por algo. No tiene que ver eso. Yo les invitaría a que vayan al canal de Prédica porque no tiene. Significa más llevado en el espíritu como un soplo de un velero. Pero no tiene que ver de la inspiración por algo. Así este no es el tiempo ni el espacio para segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Está más en el canal, en esa serie expositiva que hice de Pedro, que está ahí. Yo diría que lo vean. Pero la palabra escrita, lo importante que la palabra escrita de Dios, es importante que entendamos primero y principal, que sentemos las bases, que ha sido divinamente inspirada e infalible. Ahora vamos a continuar un poco más con esto, con estas palabritas en las otras preguntas que siguen abajo. La segunda pregunta dice, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta es la siguiente. Primero, del testimonio de la misma Biblia y segundo, del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y da primera de Juan, capítulo 5 versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No sé si se acuerdan de las Santas Escrituras que estuvimos viendo, y eran también 10, pero más profunda acá, cuando hablamos del testimonio de la iglesia que nos puede mover a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, etcétera, 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 ¿eh? Que eso puede ayudarnos, pero para nosotros no es lo que nos da plena persuasión, podríamos decir, y certeza
que la Biblia es infalible y que tiene la autoridad divina. No es así, o un pastor, o podríamos decir una iglesia. ¿Qué es lo que no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo, a mí por lo menos en mi ocasión, a mí cuando el Señor me da vida, nadie me tuvo que convencer y darme una clase de, aunque es bueno, la clase de bibliología, la clase de bibliología a nosotros no nos convence de que la palabra, o más bien, que la Biblia es la palabra de Dios. El testimonio, ¿cuál es el testimonio que nosotros tenemos para creer? Vamos a decir que la palabra es la palabra de Dios. Bueno, es la Biblia misma. No se trata, vamos a decir, por concilios o autoridades, vamos a decir, o doctrinas de hombres, o algunos espíritus particulares, o una iglesia que a mí me dice que esto me da testimonio que es la palabra de Dios. Tampoco a mí me da testimonio que son... Escuche bien lo que voy a decir porque muchos van a decir, ¿qué está diciendo? Escuche bien todo lo que voy a decir. A mí no me da el testimonio ni me convence que es la palabra de Dios, que son 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que todo lo que están ahí coinciden, que si lo probamos no se equivoca, aunque todas esas cosas son verdades, ni la arqueología que me da fechas, ni la ciencia que me dice, es verdad lo que decía Job, que la tierra es redonda, cuando no existía, nada de esas cosas a mí me dan testimonio y me convence. Es la Biblia misma. ¿Por qué? Debe ser creída porque Dios dice que es palabra de Él. Y eso nos basta a los cristianos. No necesitamos que nadie nos convenza y nos haga una apologética y nos demuestre por qué la palabra. No necesitamos argumentos de hombre o filosofía para convencernos. Aunque todas esas cosas son buenas, y podríamos decir, pero el testimonio mismo sale y emana de la Biblia misma. ¿Por qué? Porque la Biblia misma es la que se interpreta a sí mismo. Entonces es importante que da testimonio de sí mismo. ¿Y el testimonio qué es? Que el Espíritu Santo da a nuestros corazones. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Dice así: ¿qué quiere decir inspiración? Entonces la pregunta dice, es el acto de Dios por el cual Él movió, iluminó e infaliblemente dirigió a hombres a escribir la palabra de Dios. Y acá está un poco lo que estaba diciendo, lo que es la inspiración. ¿La inspiración qué es entonces? Es el acto de Dios, cual Él movió. Fíjese, no dice el acto del hombre, cuál fue iluminado, fue inspirado, sino el acto de Dios, Él movió. Por eso decía, mover es soplar. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Él movió, Él iluminó y Él infaliblemente dirigió a los hombres a escribir la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Vamos con la pregunta número 4 y por favor hay que leer un texto bíblico ahora que dice, ¿cómo obró Dios la inspiración? Y dice así, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el texto que nos da para leer es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21, que recién se estuvo leyendo. El versículo 21 de segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está. No, nunca, por favor, una vez más, nunca los hombres... Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, este es un texto muy complicado también, que lo invito a que lo vayan, si quieren lo pueden encontrar en el canal de Prédica, porque según los exegetes, los pastores, difieren de qué significa esto. En sí está hablando ahí, porque escuche, le voy a explicar, el tiempo no da, son estudios muy cortos, pero cuando dice que nunca la palabra de Dios fue de inspiración, de interpretación privada, ¿no? Sí, así es. Escuche,
este no es el momento, porque son estudios muy cortos, pero nunca está hablando, escuche, de una exegesis y una hermenéutica. ¿Qué significa? Cuando dice la interpretación es de interpretación privada, ¿qué es lo que viene primero a una persona? Que cuando yo abro la Biblia, yo no puedo interpretarla privadamente con mi intelecto. No, no quiere decir eso. Quiere decir otra cosa, porque una vez estuvimos viendo Primera de Pedro, los textos anteriores nos muestran que habla de los profetas, no habla de nosotros en tiempo actual, de que esto significa que yo puedo leer e interpretar como quiera. No, para eso hay ciertas leyes, reglas para que de hermenéutica, de exegesis, un estudio concienzudo. Por eso dice que hacemos como lo de Berea, debemos examinar las escrituras, Hechos 17, versículo 11, y es lo que va a leer entre un rato, que es que Juan 39, 5:39 también, que indagad. Entonces, pero esto no significa que no debo estudiar, pero en el texto no habla de interpretación privada en tiempo actual. Significa que esos profetas, en ese tiempo, ellos mismos no fueron una interpretación privada y escribieron lo que quisieron. Habla de los profetas en ese contexto. Actualmente, ahora nosotros sí que tenemos la iluminación, no tenemos inspiración. Inspiración ya está plenaria, todo eso en la Biblia. Ahora Él ilumina. ¿Por qué Siram eso es importante? Ahora lo vamos a ver por qué. Pregunta número 5. Dice así. ¿Cuáles son los atributos de la palabra? Y la respuesta es la siguiente. Infalibilidad, unidad, perspicuidad, autoridad y suficiencia. Y vamos a ver algunos de ellos ahora. Aunque acá no hay texto, vamos a indagar algunos de estos textos. Y la pregunta número 6 dice, ¿qué quiere decir la infalibilidad de las escrituras? Y la respuesta es la siguiente, que la escritura es palabra a palabra la palabra de Dios y es por lo tanto libre de error. Y nos da los textos que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 de nuevo, y lo mismo, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Ya lo leímos esos textos, ¿no? Así que voy a hablar para ganar tiempo. Ya los textos que estuvimos leyendo, que es un soplo de Dios. Así es. Entonces, ¿qué es la escritura? Pero ¿qué quiere decir la palabra infalibilidad? ¿Y esto qué quiere decir? Que es la palabra de Dios, y por lo tanto es libre de ¿qué? De error, no tiene error. Por eso que es importante cuando alguien habla, tiene que hablar que la palabra de Dios, por eso se calle el hombre y hable Dios. En este caso, y acuérdense cuando el Señor dijo que a Él oíd. Por supuesto, Él no está más ahora físicamente con nosotros, el Señor, pero nos ha dado las escrituras. Por eso que dice, a Él oíd. Cuando usted, alguien está hablando, usted tiene que decir, a Él oíd. ¿Qué? Argumentos de hombre. No, usted tiene que decir tal capítulo, tal versículo, el contexto, a ver de qué está hablando. Y esto requiere, amado, escuche. Yo una vez escuché a un pastor que dijo algo, un pastor de nuestra línea reformada, y aunque es duro, escuche, yo lo voy a decir, y es duro, aquellos que lo conocen hablar él se van a dar cuenta cuando yo con amor voy a emular la voz de él, y él lo dijo de una forma que como lo dijo él no lastima, pero si por ahí lo dice uno, es chocante. Pero él lo dijo algo así, las escrituras no es para vagos. No sé si lo conocen cuando habla así él. Dijo, las escrituras no es para vagos. Y es verdad, las escrituras no es para vagos. O sea, en el sentido requiere un estudio, amado, requiere esfuerzo, trabajo, constancia, disciplina, perseverancia, cavar, cansarse hasta encontrar los tesoros. No, usted no puede encontrar agua, si anda con una cucharita y pega en la tierra. Usted tiene que cavar y cavar como hizo Abraham y los otros hasta encontrar agua. No aparece así nada más. Usted por ahí es muy fácil venir a tomar agua que otro estuvo esforzándose. Pero ese hombre estuvo trabajando y negándose a otras cosas para estar a eso. Entonces requiere esfuerzo. Y eso es importante, amados. Entonces, ¿qué significa? La palabra de entonces es infalible. Por eso que cuando alguien habla, tiene que tener que la palabra de Dios
esa no hay error. Yo me puedo equivocar, yo soy falible. Yo le podría dar muchos ejemplos. Hay un libro de teología sistemática de un autor, y el autor lo voy a decir porque no lo digo yo, él mismo lo escribe, el autor de teología sistemática, yo no lo tengo, pero el autor, y es reformado, él no es, vamos a decir, la posición arminiana, es reformado, y él es muy respetado, y su nombre se llama Wayne Grudem. Y el tomo de teología sistemática más gordo que dos libros de teología sistemática reformado o los dos libros de arminiano de teología sistemática que hay de la escuela de Dallas. Es así de gordo. Pero es que él dice que hay profetas falibles. Que el profeta se pudo haber equivocado. Amado, si el profeta se equivocó, estamos perdidos. Porque si Isaías se equivocó, que él era varón de dolores, o Jeremías se equivocó, o otros profetas se equivocaron, y usted dirá, ¿cómo dijo eso? Sí, él dijo que ese que ató el cordón ahí, que Pablo que lo ataron, le sacó un cordón, que no me acuerdo que era el nombre de él, era Agabo, era el profeta en el libro de Hechos, se equivocó porque fue otro. Entonces hay profeta falible. Amado, lo está diciendo un escritor de teología sistemática que se llama Wal Gruden, y él tiene, sí, Wal Gruden. Ahí tengo un libro de escatología de él. ¿Por qué? Por esto, porque los libros son buenos, los pastores son buenos, se esfuerzan, pero no podemos equivocar, amados. La única regla que vamos a ver de suficiencia de las escrituras, y esa es la única, podríamos decir, que está libre de error, amados. Por eso que nosotros debemos consultar las escrituras, examinar y escuchar, por supuesto, cada uno de lo que decimos nosotros, pero usted tiene que examinar aparte lo que digo yo. Vamos ahora con la pregunta número... Ya vamos llegando al final, pregunta número 7. ¿Qué quiere decir la unidad de la escritura? Y la respuesta es la siguiente. Que toda la escritura es una revelación de Dios en Jesucristo como el Dios de nuestra salvación. Y nos da el texto de Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De memoria? ¿En serio? Qué bien. Bueno, entonces el Señor Jesucristo dice que escudriñemos. Ahí está la misma palabra. Requiere un esfuerzo, eso, esforzarse, excavar, estudiar. ¿Para qué? Ahora la Biblia, podríamos decir, tiene una unidad, vamos a decir, tiene una revelación, podríamos decir, progresiva. Amados, y esto es la teología, esto es teología bíblica, tiene un tema la Biblia. ¿Cuál será el tema? Si yo agarro acá la Biblia, tiene un tema central, y esto es importante, bibliología. Yo no puedo abrir acá, me dice, como Abraham, las promesas que puso Abraham, y acá dice acá que las... No, tiene un tema central, y para que, perdón lo que le voy a decir, acá se dice ningún embaucador, yo le digo chaunta, le quiera vender algo, esto tiene un tema de acá hasta acá, de Génesis y Apocalipsis. ¿Cuál es? Tiene el tema, la revelación progresiva de qué? De la salvación. Sí, Cristo. Que habla en Cristo, la salvación. Todas las escrituras hablan de mí, dice Cristo. En Lucas 24 también dice lo mismo. Cuando iba camino a Berea, él le habló que tanto Moisés, los profetas, Lucas 24, pero no voy a ir ahora. Pero dijo que tenía un tema, ¿qué era? Los salmos hablaban de mí, hablaban de esto, dice. Isaías también, ¿qué dice? Que hablaban de qué, de Isaías, todos los profetas anunciaban. Entonces tiene una unidad. Todo esto que está ahí, aunque son 66 libros, 39, 27, tiene un tema, una unidad. ¿Cuál es? Ahora progresivamente, con mayor iluminación, se va revelando hasta la revelación plena que vino Cristo. Pero tiene un tema central. ¿Cuál es? La revelación de Dios, que se manifiesta en Cristo para dar salvación a los pecadores, a los hombres que están ahí, muertos en delito y pecado, mostrando quién es Dios, lo que Él requiere, que nosotros nos arrepintamos y tengamos fe y arrepentimiento, y cómo vivir una vida. Entonces tiene un tema. La Biblia no es para cubrirme con la sangre de Cristo, usar perlitas y reclamar cosas. No, tiene un tema central, y tiene una unidad. Y podríamos hablar muchísimo más, hasta de escatología con esto, amado. La Biblia no la podemos dividir
así Israel una cosa y la iglesia son otras cosas. No, tiene una unidad ahora. Pero eso es otro tema. La pregunta número 8 dice, ¿qué quiere decir la perspicuidad de las escrituras? Y dice así la respuesta, aunque parece un poco difícil, es sencillo. Que por medio de la operación del Espíritu, la escritura puede ser fácilmente entendida por el pueblo de Dios para su salvación. Si ustedes se acuerdan de la confesión, cuando dimos de las escrituras, hablamos en el punto número 1, dice así. Bueno, esto es de la única regla, fe y obediencia, sí, pero que escuchen esta parte que está acá de abajo, dice acá, sabiendo que de Dios dejan a los hombres sin excusa, dice, sin embargo, son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, Dios agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y decretar su voluntad a su iglesia, declarar entre la iglesia posteriormente para conservar y propagación. Bueno, el asunto es que nos dejó las escrituras. Hay cosas que son difíciles, hay cosas que son más fáciles, hay cosas que son complicadas como la escatología, hay cosas que son complicadas como un gobierno de la iglesia, pero lo que es referente a la salvación es, o el evangelio es fácil, no requiere gran explicación, lo dejó de una forma, no lo hizo difícil, el Señor no se escondió allá abajo para ver quién lo pueda encontrar, ahora que Él eligió y abre la mente es otro asunto, pero hay cosas que son muy fáciles. Bueno, ¿qué significa esto? Entonces la perspicuidad de las escrituras es que la escritura no es difícil, es fácil de entender. Cuando el Señor nos ilumina nuestras mentes, ahora requiere ¿qué? Requiere esfuerzo, amados. Requiere que nosotros estudiemos, nos capacitemos. Porque el Señor dice, ¿qué dijo en Juan 5:39 que habías dicho? ¿Qué? Todas las escrituras. No, Juan 5:39. Escudriñar las eso. Escrituras. Bueno, entonces se trata de eso. No de escudriñar, profundizar, examinar. Debemos hacer eso, pero y Él nos va a ayudar a entender las escrituras. Entonces es importante que podamos entender eso. Y hay otras cosas, por supuesto, un poco más complicadas, pero lo que es referente a nuestra salvación no es difícil. No es difícil. Señor, ejemplo, dice, no robarás. No, qué difícil es. No es difícil. Entonces no hay grandes cosas difíciles de entender. Vamos a ver la pregunta número 8. No, la 9, perdón, gracias. ¿Qué quiere decir la autoridad de las escrituras? Y la respuesta es esta, que la escritura es la única regla para nuestra fe y vida. Y da un texto que ya lo leíste, que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. De memoria, excelente, de verdad. Bueno, es así, como dijo la hermana Diana, las escrituras entonces es el soplo de Dios, ¿no? Pero es la única regla que tenemos nosotros. Y esto me hace acordar también otra vez a la confesión. Y empieza así. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Usted dirá, bueno, pero eso lo sabemos todos. Mire, yo me podría parar muchísimo tiempo acá sobre esto, posicionarme. Usted si le pregunta a otras denominaciones, nosotros somos confesionalistas, en este caso tengo una confesión de lo que creemos nosotros. Y la mayoría, si usted le pregunta, y ustedes lo ven, tiene una Biblia. Hasta ahí venimos bien con, vamos a ir a otras denominaciones que no quiero nombrar, que hay muchas en el día de hoy, ¿sí? Pero si nosotros le preguntamos que la Biblia es la única regla de fe y obediencia para salvación, ellos dicen amén. A cualquiera. Si yo le pregunto a un testigo, también. A un mormón, también. A un adventista del séptimo día, también. Si yo le pregunto a un pentecostal, también me dice lo mismo. Sí. De la rama que sea, de Asamblea de Dios, de cualquiera, de lo unitario, todos me van a decir que tienen la Biblia. Pero de verdad, los cristianos, nosotros tenemos ya, ustedes tienen el libro, sí,
pero incluso en esta confesión que tengo acá, que es un documento antiguo, es un excelente resumen de aquellas cosas contenidas entre nosotros, las aceptamos no como reglas de autoridad o como un código de fe, sino como una ayuda para controversia en la confirmación de la fe por medio de la edificación, justicia. Los miembros tendrán un pequeño resumen doctrinal por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas. Están preparados para dar razón de la fe que hay en ellos. Entonces ni esta confesión, ni todos los libros, ni las Biblias comentadas, nada, es la Biblia misma que tenemos y esto nos basta. Y la amén dicen mucho, pero no es amén, yo se le aplica. Y siempre en cada estudio me freno en algo, ¿sí? Ayer me frené el martes en el conocimiento de Dios, que no basta el conocimiento. Ahora, cada uno dice que tiene la Biblia, yo le voy a demostrar que para ellos no es la única regla de fe. ¿Sabe por qué? Mire, de fe y de obediencia. Y esto yo sé que a muchos no les va a gustar, lo siento. Usted dice, ¿esta es la única regla de fe y obediencia? ¿Sí, por otro lado? Sí. Bueno, la Biblia dice que no hay pastora y la mujer no puede predicar. Ah, no, esto es de Pablo. Ve que ahí se acabó que la Biblia no es la única regla de fe y obediencia. Si yo digo, no, que el diezmo era para antes y que ahora solamente sirve de ofrenda, no. Ah, no, eso no es porque está mal. Y podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. ¿Por qué? Para muchos, bueno, vamos a ir un poco más allá de eso. Vamos a ir en que esto es la única regla de fe y obediencia, podríamos decir, un ejemplo, un pentecostal. Y ella, sí, dice amén. ¿Sí? ¿Estás seguro que es la única fe? Sí. Entonces, ¿por qué tenés profetas? ¿Y por qué tenés profetas que vienen los domingos y tienen palabras así? Entonces, fíjese, va muchísimas veces. Para ellos no es la única regla de fe y obediencia. Para otro, la única regla de fe lo dijo el pastor. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dijo el pastor? No, por eso cuando empezamos los domingos, ¿qué digo hace años? Los invito a abrir su Biblia, porque usted tiene que chequear, amado. No es lo que yo digo, lo que dice otro, porque uno tiene conocimiento. El conocimiento tiene que estar basado y fundamentado ¿dónde? En las escrituras. Si yo me equivoco o erro o malinterpreto, escuche, yo me puedo perder, ¿eh? Pero te puedo asegurar que si viene por mi camino, usted también se va a perder. Claro. Entonces usted es responsable también, ¿eh? Entonces es importante de chequear. Por eso que quiere decir que la autoridad es la única regla para nuestra fe y vida. Cuando usted ve que una iglesia, un pastor se ha desviado, yo he escuchado, ¿sabes por qué me frené? Porque es importante. Muchos dicen, nací acá. ¿Naciste dónde? No, pues mi papá. No, si esa iglesia no está fundamentada en las escrituras, huya de ahí. Busca un lugar, quédense en su casa, lea la Biblia. Porque esta es la única regla. Y lamento a usted que está escuchando porque usted se metió acá y porque le gustan los estudios reformados. Y muchos de ustedes que están acá, yo le he escuchado decir, son llaneros solitarios. Y lo he escuchado a pastores que dicen, son llaneros solitarios. Porque son fácil para ellos tener una iglesia grande, pero no conocen donde no hay una iglesia sana, bien constituida, y uno se aparta y tiene que estudiar y es responsable. No hay iglesias. Entonces ellos dicen, debes ir a la iglesia más cercana. No debe ir a la iglesia más cercana porque si está enseñando barbaridades, que la salvación se pierde y que depende de mí, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces usted es responsable, amado. Tiene una Biblia, Señor. Hoy, gracias a Dios, mire, si usted tiene un poco de historia de la iglesia, se va a dar la cantidad de gente que murió. La cantidad de gente que se sacrificó para que nosotros tengamos una Biblia en nuestro idioma. Examine y lea un poco de hombres que no tuvieron miedo a la muerte, que fueron quemados, como Wilf y otros más, Hus y otros más. Hombres comunes también, que sí, Dios los usó, pero no tuvieron miedo, no dijeron me voy a callar. Fueron hombres de valor, como aparece en Hebreos 11, hombres y mujeres que caminaron y murieron. Y todavía no vieron, todavía nosotros tenemos acá la revelación, ya llegó Cristo. ¿Cuánto más tenemos que darle importancia? Esta es la única regla de fe y obediencia. Por eso cuando alguien se para y con firmeza dice Dios así, hace un extremista, es un ultra separatista, así le dice a una persona que quiere y se para, así dice el Señor en tal versículo. ¿Entiende? Entonces de eso se trata, porque al fin y al cabo, cuando venga el Señor, tanto sea hermano o hermano, el Señor le va a decir, bien, en lo poco me fuiste fiel,
Y de eso se trata, de ser fiel. Pablo dijo, he guardado todo el depósito, no por partecita, lo que me convenía de la doctrina primaria y la doctrina secundaria, no todo. Entonces es importante, esta es la sección que siempre me frena un poquitito más. Y ahora vamos a cerrar con esto. Pregunta número 10. ¿Qué quiere decir la suficiencia de las escrituras? Y bueno, la respuesta dice así, que las escrituras contiene toda la voluntad de Dios para nuestra salvación. Entonces, esto no tiene que saber, escuche bien, yo podría hablar más sobre esto, pero siempre tengo un puntito nada más. Y esto se da un poquito nada más. La escritura tiene toda la voluntad de Dios para nuestra salvación. Amado, usted no necesita más nada añadirle a su salvación. Cuando alguien viene y le dice a usted, no, ¿tenés a Cristo? Sí, pero ¿has recibido la segunda unción? ¿O hablas en lengua? ¿O se da cuenta? No, la escritura contiene toda la voluntad de Dios para nuestra salvación. No necesita más nada. Usted no necesita añadirle nada a la salvación. La Biblia dice que nosotros somos pecadores, que Dios es santo, Dios justo, va a castigar al pecador y lo hizo en la cruz. Cristo fue nuestro sustituto, cumplió la ley, vivió una vida santa y perfecta y llevó la carga de nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, transgresores. Nuestro primer padre, Adán, violó la ley y ahora nos imputó ese pecado. Nacemos así y las cosas están así. Pero lo bueno que Dios no las dejó así. Mandó a su Hijo amado, se encarnó, vivió una vida santa. Así habla el tema, todo un tema central de la Biblia de Génesis, desde el protoevangelio hasta lo último. Y muestra eso. Ahora nuestra responsabilidad no es, ¿por qué yo no soy responsable? ¿Por qué pequé? No, no. Lo que usted es responsable de sus acciones, de su pecado, y usted, la Biblia manda que se debe arrepentir, debe creer en Cristo. Eso es lo que el tema central que muestra las Escrituras. Hay salvación en Jesucristo para todo aquel que va y se arrepienta. Si usted va al infierno, amado, o alguno de ustedes va al infierno porque quiere, porque usted no puede decir que Dios no se afanó y Dios no se preocupó por dejarnos la Biblia. Usted va porque rechaza a Cristo. No quiere saber a nada de Cristo. Quiere vivir en el mundo. Y eso es lo que sucede. Dios nos amó tanto que nos entregó su palabra. Entonces, hoy es un tiempo de gracia para que valoremos y examinemos qué es de verdad lo que ponemos nosotros en primero en nuestras vidas. Y lo que más debemos aprender es conocerle a Él, estudiar de Él. Y eso es lo que debemos hacer. No solo eso, llevarlo a la práctica, como tenemos que hablar el domingo. Bueno, voy a orar y cerramos con este minutito que me queda. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos aprender hoy un poco de esta materia, Señor, de bibliología, Señor, de las Santas Escrituras, Señor. Vimos que la palabra, Señor, es inspirada de usted. Señor, ya no necesitamos ningún profeta, una profeta o que vino, un apóstol que dice algo. No, tenemos todo lo que necesitamos acá en su palabra, Señor. Y en ella el Señor ayúdenos y ahora sí necesitamos la iluminación del Espíritu, Señor, para poder entender ciertas cosas que a veces son difíciles, Señor. Hay textos que a veces no los entendemos, Señor. Pero necesitamos, Señor, que usted ilumine nuestras mentes, Señor, a causa que todavía quedó el pecado y Señor, en ciertas partes tan oscuras. Necesitamos del Espíritu, Señor, y nosotros reconocemos que somos responsables del estudio, Señor. Y gracias, Señor, por ayudarnos y acompañarnos siempre a poder entender, Señor, su palabra por medio de su Santo Espíritu. Y como siempre decimos, amén. Amén. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Gracias, muchísimas gloria a Dios.